pero evidentemente está todo condicionado por el gran trauma que supuso el 11S. Uno de los objetivos primordiales de este seminario es aclarar conceptos, definiciones de conceptos muy utilizados, como son los de Islam e Islam político o islamismo. Podemos establecer una relación directa entre conocimiento, en este caso conocimiento del Islam o del islamismo, por lo tanto, respeto del otro, de la diferencia, y al mismo tiempo eso contrarrestaría los discursos islamófobos, que no, bueno, son discursos islamófobos, son discursos que incurren en delito prácticamente, porque están tipificados como delitos de odio. Quiero decir que una de las mejores maneras para contrarrestar este tipo de delito es, sin duda alguna, el conocimiento. Como decía Averroes, la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, el odio lleva a la violencia. Es decir, que si analizamos la primera parte de esa ecuación, es decir, la ignorancia, si intentamos solucionarlo, podemos poner, no quiero decir que con esto se ponga fin a estos delitos de odio, islamofobia, xenofobia, racismo abierto, pero por lo menos puede contribuir a mitigar realmente esta plaga del siglo XXI en Europa. Estamos viendo que está proliferando por cualquier sitio, por todos los sitios de Europa. Estamos asistiendo a una islamofobia moderna, contemporánea. Es decir, siempre ha habido imágenes y estereotipos negativos con respecto al otro. En la época de Grecia antigua el otro era el bárbaro, o en la época romana el otro era el bárbaro, pero no se identificaba con el Islam. La identificación con el Islam llega precisamente cuando hay más contacto con la civilización islámica, ¿no? Es decir, ya a partir del siglo VII, del siglo VIII. Las primeras crónicas que se elaboran en territorios de frontera, por ejemplo en España, en Al-Ándalus, etc., pues ya se va identificando al otro, al moro, al musulmán, como el enemigo, ¿no? Lo que ocurre es que hoy en día, primero, hay una mayor visibilidad, a pesar de que todavía se necesita que el Islam y los musulmanes sean mucho más visibles en las sociedades, hay un mayor contacto. El Islam es parte cotidiana de las sociedades europeas, de la sociedad española, francesa, inglesa, etc. Hay que pensar también cómo se ha construido a lo largo de estos siglos la idea de Europa, de esa Europa monolítica, católica, ¿no?, muy cerrada, que ha ido construyendo la imagen del otro, del diferente, con los estereotipos del musulmán, del Islam, etc. Quiero decir que hoy en día asistimos a una islamofobia o a un racismo del siglo XXI, un racismo claramente, que se centra en el Islam, en el musulmán, de una forma especial prácticamente en la cuestión en la mujer musulmana, y que es heredera de todas las imágenes y estereotipos que se han ido fabricando sobre el otro musulmán a lo largo de los siglos, pero que hoy en día tiene unas manifestaciones diferentes. El hecho de, por ejemplo, de que una ciudad como Londres tenga por primera vez en la historia contemporánea, ¿no?, un alcalde que reivindique su islamidad, un alcalde musulmán, pues sí, quiero decir que es alentador, ¿no?, y que es, por así decirlo, refleja hasta cierto punto la multiculturalidad que se ha venido dando en Reino Unido desde el siglo XVIII prácticamente, ¿no? Es decir, cuando empezó la emigración de zonas de países musulmanes hacia Gran Bretaña, ¿no? Y lo más curioso no es solamente eso, es que la alcaldía de Londres haya sido disputada entre Sadiq Khan, es decir, un musulmán, y un otro candidato judío. Es decir, que eso es una muestra de la multiculturalidad y de la diversidad, no solamente ya cultural, sino también religiosa, etcétera, que es de forma cotidiana
se vive en los espacios europeos. No es ni más ni menos que un reflejo. E incluso si podemos plantearnos no hablar de Islam, sino de islames. Otro de los objetivos fundamentales del seminario es desmontar las visiones monolíticas que existen en torno tanto al Islam como del Islam político. Es decir, hasta el punto de que podemos preguntarnos si podemos hablar no solo de Islam, no de Islam, sino de islames, si se me permite el palabra. Es decir, que podríamos hablar de un Islam institucional, es decir, aquel representado por las instituciones religiosas afines o normalmente afines al poder político y que normalmente lo que hacen es legitimar las actuaciones las políticas adoptadas por el poder político, o hablar de un Islam contestatario, aquel que reivindica o lucha contra regímenes calificados como autoritarios, corruptos o falsamente islámicos, que en este caso podría estar representado por el Islam o el islamismo político, el Islam político. También podríamos hablar de un Islam cotidiano, desde un punto de vista antropológico, de un Islam reformista, por supuesto. Hay que darle mucha importancia a las figuras y las voces que reivindican la reforma del Islam y de las sociedades islámicas, y que normalmente esos discursos pasan un poco desapercibidos o están ocultos por otras visiones del Islam y del Islam político. O incluso podríamos preguntarnos también si podemos hablar de un Islam de Europa o en Europa en función del contexto sociohistórico, ya que podemos entender el Islam como una tradición discursiva que varía en función del contexto social, del contexto histórico. De ahí el hecho de poder preguntarnos si existe realmente un Islam europeo o un Islam de Europa diferente al Islam que se practica en países árabes o en países islámicos no árabes. Y sobre todo, de la gran diversidad que hay. Es evidente que el Islam político ha sido siempre un actor de primera magnitud en muchos países árabes y que se ha visto y se ha demostrado claramente a raíz de las revoluciones. Es decir, cuando se han abierto espacios de libertad y espacios de libertad en estos países, por ejemplo en Egipto y en Túnez, es cuando los movimientos islamistas han podido poner en práctica sus políticas y han podido dar ese salto representado es decir, por medios democráticos, por elecciones democráticas, ¿no? Eso ha sido una de las primeras de los primeros impactos, digamos, de las revoluciones árabes, ¿no? Sobre todo en los casos tunecino y egipcio, puesto que en otros países pues, se han visto abortadas o hay muchos más actores en juego. Pero evidentemente las revoluciones árabes han propiciado, por lo que he dicho, por esa apertura momentánea en algunos casos y en otras que tiene visos de transición, como en el caso tunecino, han permitido que los movimientos islámicos pongan en práctica sus políticas en un espacio de libertad. Y se ha visto el respaldo social que tienen en algunos de estos países. De religión política, porque parece que hay un poco de trampa detrás